vamos a meter con otro de los temas del día, que vuelve a ser Colombia, vuelve a ser esta guerra desatada entre el presidente y los otros poderes del Estado, sobre todo el poder legislativo, con capítulos que se van sumando, pero con un mismo esquema. La excusa, la consulta popular en relación a la reforma laboral. El método de Petro, la calle. Apelar una y otra vez a la movilización y generar el miedo a que pueda haber alguna suerte de estallido social, increíblemente alentado desde la propia Casa de Gobierno. Esta es la situación y de esto se trata lo que está pasando en estas horas en Colombia con una nueva convocatoria que ha hecho el presidente de Petro. Pero vamos en directo hacia Bogotá con nuestro querido compañero Sergio David González para ir adentrándonos en las informaciones que han surgido en las últimas horas. ¿Cómo estás, Sergio? Darío, un gusto saludarte. Así es, ya la situación de la consulta popular ya pasó de ser del legislativo y del ejecutivo a pasar a las calles. La convocatoria que han hecho las centrales obreras y justamente el propio presidente de la República es para la otra semana, para el miércoles 11 de junio, donde se están convocando a que nuevamente los simpatizantes de Gustavo Petro, del gobierno nacional, del actual gobierno, salgan a las calles a poder respaldar la consulta popular. Pero esta vez, Darío, ya no es en contra del Congreso, por supuesto, ya es la presión a las altas cortes, al Consejo de Estado y a la Registraduría para que esto pueda pasar. Es decir, va pasando por cada una de las instituciones democráticas de Colombia para la presión generalizada. Tú tienes un trino, un post del presidente Gustavo Petro justamente anunciando esta convocatoria, estas nuevas marchas por parte de las centrales obreras y también del gobierno nacional. Dale, veamos el mensaje justamente que publicaba el presidente. Este 11 de junio los movimientos populares han decidido una movilización de la ciudadanía en el país. He decidido acompañarla. Yo quiero subrayar acá, estaré este 11 de junio en Cali y espero toda la movilización del occidente del país para decir que el pueblo no se rinde y le llegó la hora. Sergio, y para vos que nos estás viendo en América Latina, vamos a hacer un punto acá. Claramente el presidente sigue apelando a lo mismo. Él se presenta como el líder del pueblo que se manifiesta en las calles y utiliza las movilizaciones populares, en este caso una movilización que no convocó oficialmente él, pero a la que él decide sumarse para mostrarle al Congreso, para mostrarle a la justicia también, que es la que va a tener que decidir el Consejo de Estado, si es legal o no el decreto que va a firmar llamando a la consulta popular, para presionar y mostrarles que el pueblo está con él. Ahora, este mismo presidente que dice que se va a sumar en Cali, departamento de Valle del Cauca, a una movilización, con todos los riesgos que supone ir a una movilización popular donde es muy difícil controlar la seguridad, sobre todo en un departamento gravemente afectado por el conflicto interno, este mismo presidente es el que faltaba inexplicablemente a una reunión donde había otros presidentes, como el de Panamá, por ejemplo, el viernes pasado, argumentando que había un peligro contra su vida. Explícamelo, Sergio, porque no entiendo. Era más peligroso estar en una reunión hipercustodiada con otros mandatarios y con otros funcionarios que ir a una movilización popular en Cali. Ahora, Darío, súmale a eso una situación adicional. Sale un apéndice mucho más grande en esta situación porque el municipio de Tuluá, que queda a pocos minutos de la ciudad de Cali, allí en el Valle del Cauca, en este momento se está viviendo una violencia muy fuerte, una violencia inmensa relacionada con una de las bandas más fuertes en este sector relacionadas con el narcotráfico, que es la banda Candelaria, y por alias Tulio Tuluá, justamente, quien va a ser extraditado a los Estados Unidos. Y anoche se registraron disturbios muy fuertes, donde quemaron 4 taxis en este punto, y eso generó un toque de queda anoche allí en Tuluá y justamente también en gran parte de Cali. Y el presidente de la República va a viajar a esta zona, donde se encuentra en una situación muy difícil de orden público, y va a estar allí para la próxima semana. Ya lo decíamos ayer que Cali lo tenía entre ceja y ceja para poder hablar de la consulta popular. Sí, se considera que aún mañana se puede hablar de la consulta en el decreto, pero pareciera que se va a trasladar para el miércoles esta presentación del decreto de la consulta popular. Cali lo tiene el presidente de la República como una ciudad ejemplo para poder
apoyar esta consulta popular de él. Recordemos que en el estallido social del 2020 allí se realizó una de las manifestaciones mucho más grandes y de mayor violencia en Colombia. Así que el presidente continúa en este caso teniendo al departamento del Valle del Cauca como uno de sus puntos claves para el respaldo generalizado en esta iniciativa. Bueno, esto es lo peligroso, de alguna manera, que es el coqueteo una y otra vez con el estallido social de 2019, como si hubiera sido del 2019, perdóname, dije bien la fecha, ahora estoy confundido. ¿2019 fue esencialmente el estallido? 2020. 2020, el 2019 fue en Chile, se estaba iniciando, pero en el 2020 llegó la pandemia y al final del 2020 fue donde se realizó. Exacto, porque todo el tiempo Petro está jugando de alguna manera con que... Primero, fueron todos mártires los que fueron arrestados en 2020, no hubo actos de vandalismo y actos de grave alteración del orden público, eran todos mártires los que fueron condenados por la justicia y los que fallecieron como consecuencia del accionar policial, que obviamente también hubo abusos policiales, eso no se discute. Ahora, todo el tiempo parece que está coqueteando con, miren que si no me hace caso vuelve el estallido. Ahora, esto es interesante lo que está pasando también, claro, porque la oposición, que hasta ahora viene respondiendo institucionalmente, también empieza a querer mover la calle. Veamos, Sergio, si te parece, esta invitación y esta propuesta que ha hecho un grupo de opositores a una contramarcha frente a esto que planteaba Petro. Hoy más que nunca los colombianos tenemos que estar unidos, porque ante los intentos de romper nuestra democracia, Colombia tiene que pararse firme para defenderla. Los congresistas haremos lo propio, las cortes harán lo propio, pero necesitamos que ustedes, los colombianos, se unan a nosotros para defender nuestra democracia. Cambio Radical presente para defender las instituciones y la libertad de nuestro país. La juventud de Colombia presente. El país entero dice no a la consulta populista. Unidos resistiremos al dictador de Gustavo Petro. Que estamos hoy más unidos que nunca, porque somos la voz de millones que defendemos la libertad. Todos unidos por la democracia y la defensa de las instituciones. Los verdaderos conservadores seguimos resistiendo. Si hay que aguantar, aguantamos de pie, no de rodillas. El martes. Defenderemos la separación de poderes de este Petroceso. Este martes, Colombia sabrá un mensaje claro y contundente cuando iremos a las calles. Hay un hastío de Petro, pero el país está en pie. ¡Unidos y firmes! Bueno, fuerte puesta en escena, congresistas abiertamente hablando incluso hasta de Petro dictador y haciendo esta convocatoria. Contanos brevemente, Sergio, un poco cuál es el panorama de esos congresistas, de dónde vienen y vamos con el testimonio que nos traes, con quien nos está acompañando hoy, que viene con una denuncia muy fuerte que me parece interesante también meterse ahí. Así es, Darío. Mira, se trata de 8 partidos políticos que se han unido después de que la Presidencia de la República anunciara que iba por decreto la consulta popular y ahora van a convocar a unas marchas en todo el país. El martes van a anunciar cuándo será la hora y fecha de estas marchas, que por supuesto, aquí ya empieza un termómetro totalmente diferente, ¿no? ¿Cuál de los dos bandos, tanto los simpatizantes del gobierno nacional como la oposición, van a convocar más personas durante las marchas del mes de junio? Que al parecer esa va a ser la agenda política en Colombia durante esta situación, el pulso político en torno a esto. Y justamente, Darío, te cuento que estamos aquí en el Consejo de Bogotá, donde nos acompaña Daniel Briceño, concejal del Partido Centro Democrático. Daniel, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en esta señal internacional de DNews. Un saludo para todos ustedes, para Darío y para todos los que nos están viendo a través del estudio. Muy bien, para todos los televidentes en Latinoamérica, Daniel Briceño ha sido un concejal, un político muy crítico del gobierno nacional y ha estado muy atento sobre todo de las contrataciones que se han realizado internamente del gobierno. La primera, ¿qué opina usted de la consulta popular? ¿Qué opina que esto se lleve a través de un decreto
¿Y cómo lo está manejando el gobierno nacional frente a su opinión? Mira, la consulta popular es un capricho del gobierno de Gustavo Petro porque pretende, a través de la consulta, un mecanismo democrático usado de forma dictatorial en estos momentos, gastarse miles y miles de millones de pesos haciendo campaña política. Aquí lo que la gente tiene que entender es que la consulta popular no le están preguntando a la gente por algo de forma desinteresada ni porque le quieren arreglar la vida, sino porque quieren tomar la plata, que es más o menos 1 billón de pesos, de logística electoral para hacer una campaña y ser la única fuerza política que puede ir a unas urnas antes de las próximas elecciones, que son el día 7 de marzo y el 30 de mayo del próximo año. Entonces, aquí están desesperados porque aunque el Congreso está aprobando casi todo el texto íntegro de la reforma laboral en estos momentos del presidente Gustavo Petro, ellos quieren reforma laboral porque quieren hacer campaña. Quieren en estos momentos sacar la plata del Estado, convertirla en un botín, que es lo que han venido haciendo en las últimas marchas, que es lo que han venido haciendo en las últimas manifestaciones, y entregárselo como tal a su grupo político para fortalecerse. La consulta popular es eso, es simplemente un simulacro electoral en donde ellos quieren organizar su base y en donde quieren pues utilizar los recursos del Estado para hacer una precampaña que los lleve más fuertes hacia el día 7 de marzo del año 2026. Darío, tú tienes preguntas desde Buenos Aires justamente con quienes están asesorando al presidente Gustavo Petro para que se pueda realizar esta consulta popular. El concejal Briceño te escucha. ¿Cómo le va, concejal? Un placer saludarlo. Yo quisiera preguntarle por una denuncia que usted hizo, hablando de contrataciones espurias y puntualizando, por ejemplo, una figura que es la de Eduardo Montealegre, ex fiscal, que está hoy siendo uno de los prácticamente promotores de la supuesta legalidad de esta consulta popular que quiere ser por decreto del presidente. ¿Qué nos puede contar al respecto? Mire, Eduardo Montealegre es uno de los abogados más cuestionados del país, que ha estado metido en una cantidad de escándalos a nivel judicial, pero también a nivel político. Él es hoy la conciencia jurídica que le impulsa al presidente Gustavo Petro a decir que se puede saltar al Congreso, al Senado, a pesar de que ya dio concepto negativo, para sacar su consulta popular por decreto. Y lo que ha dicho Armando Benedetti, el ministro del Interior, es que el concepto del señor Montealegre es absolutamente gratuito. Esto es falso. 1.750 millones de pesos en contratos. Hemos identificado al señor Eduardo Montealegre con entidades como Positiva, RTBC y el ICFES para trabajar con el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, Montealegre es hoy un abogado pagado con los impuestos colombianos, que además, en varias denuncias que hemos hecho, los contratos con RTBC, el señor Montealegre literalmente funciona como un perro de caza en contra de la oposición, porque eso es lo que ha hecho. El señor Hotman Morris le da más o menos unos 800 millones de pesos para que Montealegre salga y denuncie a todo aquel que se atreva a cuestionar la figura de RTBC, que es hoy únicamente un canal de propaganda, y para que denuncie y lleve ante la Fiscalía a todos los opositores que levanten algún cuestionamiento contra el mismo Morris. Entonces, hoy Montealegre, que es un tipo, vuelvo y lo repito, de los abogados más cuestionados de este país, pues además se perfila como ministro de Justicia. Esto yo sí tengo que decírselo a la gente, eso es como poner a Olmedo López a cuidar los recursos públicos. Que Montealegre hoy sea el garante de la justicia no tiene ningún tipo de presentación. Ahora, concejal, lo que usted plantea es que el caso Montealegre sería un caso único, aislado, o forma parte de un sistema, forma parte de una estrategia generalizada que está llevando el gobierno de utilizar contratos públicos y dineros del Estado para de alguna manera comprar las voluntades de personajes de este tipo para que se conviertan, por ejemplo, en perros de caza en contra de la oposición. Mira, aquí no únicamente están haciendo una persecución con recursos públicos usando abogados como el señor Montealegre o dándole contratos a través de la Sociedad de Activos Especiales al señor Miguel Ángel del Río, quien también es uno de los abogados que se la pasa denunciando el tema de la oposición. Aquí también están usando comunicadores, influenciadores, están usando una serie de recursos públicos para amilanar, para dañar la imagen, para atacar a la oposición, personas que venden como periodistas, pero que no son únicamente propagandistas, personas que difunden mentiras, fake news, que atacan, que van cercenando como tal la imagen de los opositores en Colombia, también son usados. Pero en tercer lugar, los recursos públicos también están siendo usados en estos momentos de una forma vergonzosa para pagar buses, chivas, refrigerios, almuerzos y demás, para que las marchas en favor del gobierno de Gustavo Petro por lo menos se vean llenas. Y eso pasó aquí en Bogotá, donde se movilizaron desde el Cauca, que es una parte en el sur del país,
país más o menos unos 22.000 indígenas para que pudiera el presidente Gustavo Petro mostrar la Plaza de Bolívar llena el día 1 de mayo. Entonces, aquí los recursos públicos hoy son un instrumento para hacer campaña, para ayudar a la imagen del gobierno, para atacar a la oposición y a cualquier medio de comunicación que se atreva como tal a denunciar algo en contra del gobierno. Bueno, la verdad que parece casi un manual del peronismo, ¿no? Si vemos la historia reciente y no tan reciente de la República Argentina. Ahora, es algo que para llevarlo a un plano, si se quiere, más cercano a Colombia, son prácticas propias de las que hizo en su momento Chávez. Digo, un Petro que en su momento, por cierto, en su momento muy recientemente, está haciendo varios gestos que hasta parecen explícitamente copiar gestos que ha hecho Chávez. Y esta es mi última pregunta, concejal, y lo dejo allí con Sergio. ¿Cuán grande es hoy? ¿Qué riesgo ve de que el gobierno de Petro esté tratando de llevar a Colombia por ese camino? Mira, aquí hay varios puntos que nos preocupan. El primero tiene que ver con las actitudes populistas del presidente, eso sí, en eso es muy parecido al tema peronista y al tema chavista. El segundo tiene que ver con la forma en cómo se instrumentalizan los recursos públicos para atacar a opositores, para atacar a aquellos que no están de acuerdo con el presidente. Y el tercero, que esto hay que dejarlo aquí muy claro, mientras hay ruidos, mientras hay escándalos, mientras hay una serie de cosas que están pasando en el país, en el fondo el presidente está avanzando con 7 mecanismos, 7 instrumentos que de a poco vienen limitando la propiedad privada y la tierra. Hoy, en algunas zonas del país ya le están comenzando a decir a la gente qué puede sembrar y qué no puede sembrar. Es decir, en últimas le están comenzando a decir a la gente qué puede comer y qué no puede comer, qué puede comercializar y qué no puede comercializar. En medio de todo lo que está pasando se está limitando la minería, se está limitando la empresa, se está limitando el comercio. Todo esto basado en un falso ambientalismo. Ellos dicen defender el medio ambiente, pero en últimas lo que están buscando es limitar la propiedad privada. Y ustedes bien lo saben en Argentina, si hay un objetivo final de la izquierda en el mundo y en toda su historia es hacerse a los medios de producción, y esto es lo que está pasando hoy en Colombia. Mientras hay todos estos escándalos, hay 7 mecanismos que lastimosamente sí están avanzando en varias zonas del país donde se limita la propiedad privada. Concejal, volviendo aquí a la conversación y lo que usted decía sobre las comunidades indígenas que son las que están apoyando al presidente, cada vez que convoca a marchas, lo vimos en el paro de las 48 horas donde no estuvieron convocadas y estuvo muy poca afluencia de personas apoyando esta situación. ¿Usted qué ha encontrado exactamente de los contratos que puedan llegar a tener estas comunidades indígenas para poder apoyar todas las movilizaciones del presidente Gustavo Petro, que de seguro los vamos a ver la otra semana? Mira, en estos momentos son casi $500 millones en contratos directos a comunidades indígenas, y esto pues es distinto, esta plata es distinta a la que normalmente se le da para funcionamiento y demás de sus comunidades, de sus territorios. Aquí hay más o menos unos $500 millones que se les ha dado para fortalecimiento político, para transporte, para chivas, para refrigerios. Es decir, el gobierno encuentra en las comunidades indígenas no como tal una población a la que le quiera resolver los problemas, sino encuentra un instrumento para llevar y para levantar y llenar sus marchas. Ya lo veremos en la próxima semana en Cali, en donde se estarán transportando desde el Cauca muchas comunidades indígenas para ayudarle a llenar al presidente esa movilización popular. Y es que aquí no hay movilización popular, lo vimos en el paro. 500 personas fueron las que asistieron el segundo día del paro, según los datos oficiales del PMU, a la Plaza Bolívar. Y esto tiene que ver con que usted no puede convocar un paro siendo gobierno. Eso no tiene ningún tipo de sentido y la gente lo entiende. Entonces, cuando quieren llenar, les toca comprar. Cuando quieren llenar, les toca pagar. Muy bien, pues concejal, gracias por estar con nosotros aquí en DNews, conocer su punto de vista, que realmente es muy destacado en ese aspecto. Muchas gracias por estar aquí. Darío, bueno, ya ves, esta es la situación que se está viviendo en este momento. Hay un país totalmente dividido de los simpatizantes de Gustavo Petro, los que acompañan justamente toda esta situación de la consulta popular, y quienes no, a los cuales estaremos muy atentos la próxima semana en la fecha y hora que se tiene que dar para las movilizaciones de la oposición. Seguiremos obviamente atentos, Sergio, digo, como comentario de cierre, de lo que no hay dudas es que aún con las particularidades de cada país y de cada líder, que Petro está tomando cosas de muchas otras experiencias latinoamericanas recientes, no cabe duda. Lamentablemente ninguna de esas experiencias terminó bien, por eso veamos qué es lo que termina ocurriendo en Colombia, pero ya se empieza a percibir esa tensión que también se vio en otros países. Gracias, Sergio.